verses 5 and 6 today, but we'll read 1 through 7. Bueno, hermanos, vamos a dar atención a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Comenzamos con el versículo 1 y leemos hasta el versículo 7, aunque nuestro enfoque está en los versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Igualmente vosotros maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ya es la tercera vez que regresamos a este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3. Ahora, para que no me malentiendan, no hemos regresado tantas veces a este capítulo, a esta porción de Primera de Pedro 3, porque nuestras mujeres son tan desordenadas que necesitan que se les reclame una y otra vez. No es con esa intención que hemos vuelto tantas veces a esta sección de Primera de Pedro, donde se le dice a las esposas cuál es su deber. Es al contrario, porque hay tanta riqueza de enseñanza, no solamente para esposas, sino para todos, que ya es la tercera vez que volvemos a este mismo pasaje. Bueno, creo que fue en marzo que iniciamos y tuvimos otra predicación en julio, pero ahora ya estamos en octubre. Así que déjenme recordarles rápidamente el contexto aquí en Primera de Pedro. Pedro nos ha llamado a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha recordado de quiénes somos en Cristo al inicio del capítulo 2. Y luego nos ha llamado a seguir el ejemplo de Cristo en someternos, en aguantar aún un trato injusto. Y da casos difíciles para mostrar qué clase de ejemplo nos da Cristo. Da el caso difícil de cuando somos siervos, esclavos de un padrón irrazonable, de un padrón que hasta nos golpea sin que lo hayamos merecido. Luego da otro ejemplo de un caso difícil, que es el caso de una mujer con un esposo incrédulo, un esposo que no cree en el Señor Jesucristo. En el contexto original, ¿verdad? Lo más probable es que haya sido un esposo pagano, que tenía sus estatuas en la casa, ¿verdad? Y les ofrecía incienso y tenía sus ritos, ¿verdad? Y quizás de vez en cuando salía para participar en algún rito público con sacrificios de toros o de cerdos o de lo que sean, ¿verdad? En honor de quizás la diosa Artemisa o alguien así, ¿verdad? Los dioses conocidos en el Imperio Romano, dioses obviamente entre comillas, ¿verdad? Bueno, ese es un caso difícil. Pero Pedro nos pone esos casos difíciles, no como agotando todos los casos difíciles, sino porque eran muy vigentes, ¿verdad? Conocía a varias personas que esa era su circunstancia, su situación. Y entonces, ¿cómo debían de comportarse? Bueno, en el caso de las mujeres con esposos inconversos, debían tener una
conducta casta y respetuosa. En vez de estar siempre hablando y hablando y hablando al esposo, debían ganarlo más bien con la conducta que con la palabra. Y vimos que eso es un buen principio general cuando hay alguien en autoridad sobre nosotros. Muchas veces ganamos más no insistiendo, no explicando, sino mostrando. Y entonces ese principio de ganar a la gente sin palabra no es lo acostumbrado. Siempre preferimos poder platicar, pero hay circunstancias donde no nos van a escuchar y entonces les tenemos que mostrar. Y claro, siempre, aunque nos permitan platicar, siempre debe de existir coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Para que no pongamos obstáculos enfrente a la palabra del Señor. La vez pasada estábamos considerando esa prohibición del cabello ostentoso, atavío de oro, vestir ropa lujosa, y vimos que es una prohibición comparativa. O sea, Pedro no está diciendo que una mujer debe deliberadamente hacerse fea, ¿verdad?, en su apariencia, sino que el deseo que todos tenemos hacia la belleza, incluso hacia lucir bien, Dios entiende ese deseo, Dios confirma ese deseo, pero lo dirige hacia lo que no es perecedero, lo dirige al adorno de la persona interior. O sea, mi carácter, mi conducta, cómo soy, cómo pienso, eso es más importante que cómo me veo. Pues imagínense el caso, hermanos. Hay un incendio en la casa y posiblemente uno sale bastante marcado, ¿verdad? Quemado, y ya, pues la apariencia no es igual, ¿verdad? Las quemaduras pueden resultar en un rostro ya muy feo, objetivamente hablando. Pero eso no cambia si soy una persona honesta, si soy una persona generosa, si soy una persona de bien. El hecho que haya sufrido ese accidente, ¿verdad?, no me roba el adorno verdadero. Y entonces todos nosotros, pues sí, claro, debemos mantener buena higiene, debemos de peinarnos, debemos de cortarnos las uñas y lo que sea, ¿verdad? Y cuando salimos no queremos espantar a la gente por nuestra apariencia, ¿verdad? Y entonces, pues sí nos peinamos, ¿verdad? Sí nos cuidamos, pero ponemos mayor énfasis en ese adorno espiritual, el adorno de un espíritu manso y pacífico. Y vimos que esto no se limita a las mujeres, porque Moisés fue manso más que todas las otras personas que habían vivido hasta ese momento. Y vimos también que el Señor Jesucristo es destacado por su mansedumbre. Y entonces eso de tener un espíritu manso y pacífico, ¿verdad?, claro, es muy necesario para mujeres en esa situación con un esposo inconverso, pero no se limita solamente a ellas, ¿verdad? También esposas que tienen un esposo cristiano, también los varones necesitamos ese espíritu manso y pacífico. Bueno, todo eso de recuerdo nos trae a los versículos 5 y 6, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a volver a leer estos versículos para tenerlo en la memoria, porque así también, o sea, de esta manera espiritual, con un espíritu manso y pacífico, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Bueno, vamos a pensar un momento, ¿qué es lo que Pedro quiere lograr aquí con mencionar a las santas mujeres y específicamente a Sara, ¿verdad?, la esposa de Abraham, la madre de Isaac? ¿Por qué apela a santas mujeres y específicamente a Sara?
Bueno, esto es un tema que encontramos varias veces en la Biblia, ¿verdad? Obviamente ya nos ha llamado, ya nos ha recordado el ejemplo de Cristo, quien debemos seguir, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 21. Para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y bueno, Pablo también lo dice, ¿verdad? Efesios 5 dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. O también nos dice en 1 Corintios 11 que debemos de ser imitadores de Él como Él era de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. O nuevamente 1 Corintios 4:16 dice, por tanto, les ruego que me imiten. O sea, se pone a sí mismo como ejemplo. O también en 1 de Tesalonicenses 1, versículo 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O nuevamente en el 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O para mencionar un ejemplo que probablemente no viene del apóstol Pablo, de Hebreos capítulo 6 y el versículo 12 dice, está escribiendo, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y también en Hebreos 13, ¿verdad? Cuando nos llama a seguir la fe de nuestros líderes, es una idea parecida. Bueno, todo eso entonces demuestra, establece que en la Biblia el tema de imitar los buenos ejemplos es un tema conocido, ¿verdad? Es bastante frecuente. Obviamente el patrón principal es Dios. Seamos santos porque Dios es santo, o como Dios es santo, ¿verdad? O como Cristo dice, sean perfectos como tu Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué conocemos de Dios? Y sobre todo, ¿qué conocemos de Dios bajo condiciones humanas? Bueno, ahí el ejemplo es el Señor Jesucristo. Nos ha dejado ejemplo, debemos de ser imitadores de Cristo. Y Cristo es el ejemplo máximo porque es Dios, pero es Dios hecho hombre, viviendo bajo condiciones humanas, sujeto a nuestras limitaciones. Pero también es el ejemplo perfecto, el ejemplo máximo, porque es el único ejemplo completamente sin pecado. Y entonces, aunque debemos de imitar todos los buenos ejemplos, los otros ejemplos, los ejemplos que no son Cristo, se pueden imitar, pero en medida, con la reserva que da Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, los momentos en que Pablo hizo mal, como por ejemplo cuando participó en el asesinato de Esteban, ahí sí no lo debemos de imitar, ¿verdad? O cuando le golpearon en la boca y se enojó y tuvo que pedir una disculpa, ¿verdad? Ahí no debemos de imitarlo. Posiblemente cuando se peleó con Bernabé por causa de Marcos, ¿verdad? Y ya no pudieron colaborar. Quizás ahí es otro momento donde no deberíamos de imitar a Pablo. Y podríamos decir lo mismo de Pedro, ¿verdad? Hay que imitar a Pedro en confesar a Cristo, pero no en negar a Cristo. O de David, hay que imitar a David en obedecer al Señor, pero no en cometer adulterio. Y así con todos, ¿verdad? Y entonces Cristo es el ejemplo máximo, porque con Cristo nunca tenemos que pensar, bueno, a lo mejor ahí estuvo pecando y no lo puedo seguir. Pero aún con el ejemplo de Cristo hay una limitación, y eso es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el redentor del mundo. Hay ciertas cosas que le hace que no son malas, por supuesto,
pero donde no sería correcto imitarlo porque no ocupamos el mismo oficio. Bueno, para dar un ejemplo, ¿se acuerdan cuando Cristo limpió el templo, verdad? Y sacó los animales a golpes y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y etcétera. Bueno, Él ahí actuó como el verdadero significado del templo, como el siervo celoso del Señor. Ahora, si yo entro en un lugar donde yo no soy dueño y comienzo a voltear las mesas y etcétera, estaría mal. No porque fue malo cuando Cristo lo hizo, pero porque yo no tengo el mismo oficio que Cristo. Y entonces aún con Cristo tenemos que distinguir qué se nos propone como ejemplo para imitar y qué se nos presenta como algo exclusivo para adorar. Porque existe esa diferencia, ¿verdad? Bueno, y entonces quizás lo que sigue es la pregunta, bueno, si tengo el ejemplo perfecto de Cristo, ¿por qué necesito el ejemplo de las santas mujeres, de Sara, de David, de Pablo, de otras personas? Bueno, por dos motivos. Un motivo es que a veces decimos, y no está bien, ¿verdad? Pero Dios entiende que así pensamos. Decimos, bueno, quisiera imitar a Cristo, pero no puedo porque yo soy pecador y Él no. Y entonces es útil tener el ejemplo de otras personas que también fueron pecadores, ¿verdad? Para que no pongamos pretextos. Para que no digamos, bueno, Cristo lo hizo, pero nadie más. Él es perfecto, no se puede esperar eso de mí. Bueno, Cristo pacientemente aguantó el ser crucificado, pero Pedro también. Y entonces eso me deja saber, ¿verdad? Que no puedo decir, bueno, Cristo sí, pero yo no. Es útil tener ejemplos de pecadores, quien obedecen al Señor, quien perseveran, quien sirven a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, para que no pongamos pretextos. También es útil porque la vida de Cristo fue breve, relativamente hablando, ¿verdad? Y no abordó todas las circunstancias que puede enfrentar un ser humano. Bueno, simplemente para que quede muy claro, Cristo fue niño y hombre, pero obviamente Cristo nunca fue mujer, ¿verdad? Y entonces parte de lo que quiere decir seguir a Cristo como mujer se puede aprender, se puede profundizar viendo el ejemplo de las mujeres santas en otro momento. También podríamos observar que Cristo, por ejemplo, no tuvo familia propia, ¿verdad? Y entonces nunca lo hemos visto como papá de hijos, ¿verdad? Y entonces ahí es otro lugar donde posiblemente sería útil redondear el ejemplo de Cristo con el ejemplo de cristianos. Bueno, por un lado entonces, hermanos, una aplicación muy práctica es que miren en su alrededor con dos pensamientos. Uno es, ¿quién conozco que podría servirme como buen ejemplo, como modelo para imitar? No siempre y en todo, porque también tienen sus defectos, ¿verdad? Pero ¿quién podría ayudarme si yo sigo sus pisadas, dar paso adelante, llegar a lo que sigue en la vida cristiana? Ojalá dentro de la iglesia hay personas que uno puede mirar y decir, esta persona me sirve como ejemplo. Pero también debemos de mirar alrededor y decir, mira, yo quiera o no, estoy dando ejemplo a los niños, estoy dando ejemplo a los jóvenes, estoy dando ejemplo a los otros hermanos y hermanas de la iglesia, estoy dando un buen ejemplo o un mal ejemplo. Los niños pueden pensar esto en sus clases, ¿verdad? Los niños chiquitos observan a los niños que son un poquito mayores, los mayores observan a los que ya son adolescentes, los adolescentes observan a los que ya son adultos, y entonces puede haber una buena cadena de imitación o puede haber una mala cadena de imitación. Quizás los niños más pequeños, ¿verdad? 5, 6, 7 años por ahí, ven a los niños de 9, 10, 11 años y dicen, bueno, él se porta mal y parece divertido, yo voy a hacer lo mismo. No está bien.
todos debemos de ser responsables, ¿verdad? De aceptar la carga que somos ejemplos para otros. Eso es inevitable. Si los otros nos pueden observar, somos ejemplos. La pregunta no es si vamos a ser ejemplos o no, la pregunta es si seremos buenos ejemplos o malos ejemplos. Y obviamente esto también se aplica en la casa, ¿verdad? Los niños observan a sus padres y muchas veces, no siempre, pero muchas veces dicen, yo quiero ser como papá o yo quiero ser como mamá. A veces dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen, no quiero ser como papá, ¿verdad? Pero hay que darles un buen modelo. Ahora, con referencia al texto, ¿verdad? Pedro alude a aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Ahora, solamente menciona a Sara, ¿verdad? Y entonces vamos a dedicar la mayoría de nuestra atención a Sara, pero es de valor entender de antemano que no fue solamente Sara. ¿Quién más en el Antiguo Testamento podría servir como ejemplo? Bueno, Eva podría servir. ¿Ibas a decir Eva? ¿Yo? No, Abril. ¿Quién ibas a decir, Abril? María. ¿Quién? María. María, muy bien, la hermana de Moisés, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. A Ruth. A Ruth, muy bien, un ejemplo excelente. Es Ruth, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Esther, excelente también, ¿verdad? Muy buen ejemplo. Ella. Ethan. María. María, correcto, ¿verdad? Rabá. También. Quiso decir la otra mano. Claro, supuse eso, ¿verdad? Una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay como 4 Marías, ¿verdad? Ya fue un nombre bastante popular en ese entonces. Loida, Eunice, podemos pensar en Ana, la mamá de Samuel, también, ¿verdad? O sea, en el Antiguo Testamento hay muchas mujeres quienes confiaron en Dios o esperaban en Dios. Y esto es algo que todos debemos de notar. ¿Cómo nos ataviamos de un espíritu manso y pacífico? ¿Cómo cultivamos el adorno espiritual que Dios quiere ver en nosotros? ¿Cómo llegamos a ser hermosos, guapos espiritualmente? Esperando en Dios. Donde no hay esa confianza en el Señor, donde no le creemos a Dios, pues obviamente las otras virtudes espirituales no siguen. Comenzamos por la fe. Y entonces este versículo resalta la importancia de la fe. Usa la expresión esperar en Dios, pero esa es básicamente otra manera de decir confianza o creer o tener fe. Así lo expresa muchas veces la Biblia, porque en la práctica, ¿cómo funciona la fe? Pues nos permite esperar, nos permite aguantar. Tenemos una promesa, pero no vemos el cumplimiento de la promesa y sin embargo no desmayamos, no nos damos por vencidos, seguimos adelante porque estamos esperando el cumplimiento, confiamos que Dios cumplirá su promesa. Y entonces por eso esperar puede ser otra expresión para la fe, ¿verdad? Porque es una de las maneras principales en que la fe se ejerce. Bueno, entonces de estas mujeres, Eva obviamente no cuando tomó el fruto prohibido, ¿verdad? Pero cuando invocó al Señor, y las mujeres que siguen en la Biblia, y obviamente Sara misma, ¿verdad? Que también se menciona en Hebreos. Podemos ver que las mujeres santas de antaño se adornaban buscando al Señor, cultivando el adorno espiritual. ¿Qué saben de cómo se vestía Sara? ¿Qué saben de cómo era su peinado? ¿Sara hizo un video de YouTube con tutorial de maquillaje? No, ¿verdad? TikTok. De TikTok también, ¿verdad? Es más probable. Bueno, y entonces no sabemos, ¿verdad? Con Rebeca sabemos que le pusieron un anillo en su nariz, ¿verdad? Y que tenía brazaletes. Pero ¿traía aretes? ¿Tenía collar? No sabemos, ¿verdad?
Y aún el anillo que sabemos que sí le pusieron en su nariz, no sabemos cómo se veía, tenía joyas o era sencilla. No sabría decirles. Porque aunque la Biblia menciona a veces esos detalles, no se enfoca en eso. ¿Por qué? Porque no es lo principal. Si por algún milagro Sara apareciera justo aquí en este momento, yo no la reconocería. Yo no sabría quién es Sara. La Biblia nos dice que era hermosa, bueno, pero cómo era su aspecto no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que descansó en el Señor, esperó a Dios, se sujetó a su marido. Eso es lo que sabemos de Sara, eso es lo que podemos imitar, ¿verdad? Esas virtudes en nuestra medida. Ahora, vale la pena notar aquí, hermanos, que cuando Pedro dice que se sujetaron a sus maridos, no se equivocó, no dijo algo indebido, lo expresa y lo expresa de esta manera, que por el adorno interno, por este espíritu manso y pacífico, por esta esperanza en Dios, salió el adorno visible a sus esposos, que eran sujetas. Bueno, ¿qué quiere decir que eran sujetas? Pues podemos ver en la Biblia, no quiere decir que no hablaban con sus esposos, no quiere decir que no mencionaban problemas, ¿verdad? Esta misma Sara, ¿verdad?, reclamó a Abraham que su hijo Ismael estaba burlándose de Isaac, ¿verdad? Y obligó a Abraham a enviarlo lejos. No quiere decir que no tenían opiniones, que no tenían pensamientos, no quiere decir que no tenían valor y que no aportaban. La Biblia no dice nada de eso, al contrario, cada vez que la Biblia habla del hogar, enfatiza lo importante que es el papel de la mujer. Dios nos manda, bueno, en el versículo que sigue, ¿verdad?, nos manda honrar a las mujeres, a las esposas, ¿verdad? Y entonces esto no se trata de minimizar a la mujer, esto no se trata de decir algo ofensivo como si contara por menos, pero sí establece que hay orden dentro de la familia y que dentro de la familia la mujer se debe de someter a su esposo. Entonces Abraham viaja aquí, viaja allá, viaja por este lado, viaja por aquel lado, da vueltas, ¿verdad? Está en Ur, está en Canaán, está en Egipto, se regresa a Canaán y Sara va con él. Donde quiera que Abraham va, Sara va también. Es una manera en que se sujeta a él. Cuando vienen visitas y Abraham les quiere hospedar, le dice a Sara que le apoye en preparar comida. Él también participa, ¿verdad? Él va corriendo para escoger un borreguito de los que tenía por ahí, ¿verdad? Pero le dice a Sara, prepara comida, y ella prepara comida. No es muy complejo, ¿verdad? A veces nosotros lo sobrecomplicamos. Quiere decir que son un equipo, claro, trabajan juntos, pero uno es el que dice así y así va a ser. Ahora no tiene que entrometerse con todo, no tiene que estar ahí. Recuerda que así y así se hace el guisado. Bueno, si no le tienes confianza de hacer el guisado, mejor no le dices que lo haga, ¿verdad? Pero está esta realidad. La mujer se somete, se sujeta a su marido. Ya hemos visto que hay limitaciones, ¿verdad? Pedro no dice a las mujeres, bueno, si tu esposo dice que no vayas a la iglesia, no vayas. Parece no ser algo que él estaba contemplando. El servicio a Dios es antes, es primero, es más fundamental que la sujeción al esposo. Pero la sujeción al esposo es parte de servir a Dios bajo situaciones normales, ¿verdad? No estamos hablando de situaciones extremas, ¿verdad? No estamos hablando de un esposo borracho que dice, mira, vamos a vender el carro y vamos a abandonar a los niños y vamos a irnos a otro lado. Obviamente ahí ya no, ¿verdad? Ya no entra la sumisión, porque ya sería desobedecer al Señor, ¿verdad? Entonces no quiero exagerar. La sumisión es en cosas cotidianas, pero por eso mismo se vuelve costumbre, ¿verdad? Se vuelve el patrón normal, que
no me someto o ustedes no se someten en dado caso que sea necesario, pero no es lo principal, no es lo que acostumbran, no es el lado por el cual comienzan. Ahora, el motivo de esto no es simplemente complacer al esposo. El motivo de esto no es que el esposo es muy sabio, que es muy diestro, que es muy potente, que inspira confianza, que gana mucho dinero o lo que sea. El motivo de esto es que este es el adorno que le agrada a Dios. Hay mujeres y el esposo es menos inteligente que ellas. ¿Aún así se tienen que someter? Pues sí. Pedro está contemplando el caso. La mujer es más espiritualmente despierta que el esposo. Ella es creyente y él no. Y aún así, ¿qué dice? Sujétense a sus maridos. Hay limitaciones, pero debemos de pensar que este es el patrón cotidiano. Esto es lo que anticipamos todos los días. No a la luz de las virtudes del esposo, a la luz de lo que le agrada a Dios. Y bueno, es por eso también que es tan importante esperar en Dios, porque sin la confianza en Dios, ¿cómo van a poder aguantar un esposo incrédulo, un esposo necio, un esposo con prioridades distorsionadas, un esposo quizás no muy cariñoso, un esposo que tiene muchos problemas, ¿no? Si dependiera de él, pues en ese caso nadie se iba a someter, ¿verdad? Pero si depende de Dios, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es mucho más factible. Y entonces Pedro da el ejemplo concreto de Sara obedeciendo a Abraham. Bueno, ya hemos mencionado algunas maneras en que Sara la obedeció, pero Pedro apela a un momento específico, cuando Sara lo llamó Señor. Y es un momento curioso, ¿verdad? Sara ha estado escuchando la plática de los tres hombres que representan a Dios, ¿verdad? Han llegado para comunicar la palabra de Dios. Y ha estado escuchando esa plática que los tres hombres tienen con Abraham y cómo han prometido que Sara dará a luz. Y Sara como que ríe entre sí, ¿verdad? Y dice, ¿cómo va a ser mi señor siendo ya viejo? Y entonces se nota que en Sara en ese momento hay incredulidad. De hecho, esos hombres la reprenden por su incredulidad. Pero es el único momento en la Biblia cuando Sara habla de Abraham como Señor. Y entonces eso nos lleva a observar que en Sara, en ese momento, cuando había incredulidad frente a esta promesa específica de Dios, sin embargo, hubo algo bueno. La manera en que ella habitualmente pensaba en su esposo era como su Señor. Ahora no digo que al regresar a la casa, ¿verdad?, tiene que comenzar a decir, Señor Valentín, Señor Julio, Señor Eder, Señor Miguel, ¿verdad? No es necesario quizás llegar a ese extremo. Pero yo pienso que el hecho que Sara estaba, digamos, pecando en ese momento y aún así, de esa manera piensa en Abraham, muestra la costumbre de su corazón, ¿no? Estaba acostumbrada a la sumisión y por eso así piensa y habla de Abraham. O sea, no era, bueno, hoy como excepción voy a someterme a mi esposo. Era el adorno permanente, acostumbrado. No digo que no tuvo sus faltas, ¿verdad? Supongo que a veces Abraham y Sara discutieron. Supongo que a veces Sara no se sometía a la perfección, ¿verdad? Y bueno, de hecho, se nota, ¿verdad? Cuando ella propuso que Abraham se acostara con su sierva Agar, ¿verdad? Fue un momento en que no vemos a Sara como muy sumisa, digamos, ¿verdad? Sino tomando liderazgo indebidamente. Pero ese defecto, esa falta,
no invalida el adorno de su espíritu. Y bueno, eso, hermanos, creo que es de mucho ánimo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué encontramos en nosotros? Pues encontramos incredulidad, encontramos defectos, encontramos que servimos a Dios de esta manera, pero no de aquella manera. Llegamos a la iglesia quizás, pero ya estando no nos fijamos, no prestamos atención. O queremos leer la Biblia, pero ya no le entendemos nada. Queremos orar, pero en vez nos quedamos dormidos, o lo que sea, ¿verdad? Tenemos buenas intenciones, pero no cumplimos, o no cumplimos en la medida que quisimos. Hay una mezcla de pecado y de gracia en nosotros, igual como en Sara. Tiene el buen hábito de someterse a su esposo al mismo tiempo que tiene incredulidad ante la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos a la vida cristiana, ¿verdad? Así somos. Hay que seguir adelante, hay que volver a intentar, hay que pedir el perdón y la ayuda de Dios, pero no hay que darnos por vencido por esa realidad. Somos del Señor y Él sigue obrando en nosotros. Y lo que Pedro resalta no es la falla de Sarai, no es su incredulidad. Lo que Pedro resalta es lo bueno de ella. Y eso, hermanos, nos muestra un poquito acerca de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos considera. Dios tiene una lista y ahí en su lista escribe cuidadosamente todos mis defectos para que nunca se le vaya a olvidar ni siquiera una. Dios no nos ve así. Dios nos ve a través de Cristo, justos y santos en Él. Pero Dios también nos ve con ojos cariñosos. Bueno, todos que vivimos en familia podríamos mencionar los defectos de nuestros familiares, ¿verdad? Sabemos los niños que son quizás un poquito descuidados, irresponsables, flojos, mentirosos, lo que sea, ¿verdad? Y los niños pueden mencionar, ¿verdad?, cómo los padres pierden el control y gritan, o cómo se desaniman, o cómo no les gusta levantarse, o como nunca se quieren acostar aunque saben que se tienen que levantar temprano, o lo que sea, ¿verdad? Y los hermanos entre sí también conocen sus defectos, ¿verdad? Pero no debe de ser el caso que vamos con otras personas y lo primero que comentan, ay, esa esposa que tengo no lo van a creer lo horrible que es, ¿verdad? O padres, hijos, etcétera, hermanos. Porque también hay todo el lado bueno que podemos mencionar y donde nos podemos enfocar. Y qué maravilla entender que Dios en su palabra, pues aquí están los defectos de otros creyentes para que no nos desanimemos, para que seamos realistas. Pero cuando se mencionan, cuando los del Antiguo Testamento se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Mayormente es con honra, hablando de los puntos buenos. En Hebreos 11, por ejemplo, también aparece Sara como ejemplo de la fe. Bueno, esta Sara incrédula ante la promesa de Dios es nombrada como héroe de la fe, heroína de la fe. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Qué recuerda Dios de nosotros? No lo malo, eso lo borra, eso lo avienta en el mar de su olvido, como se ha dicho. Pero lo bueno que Él ha puesto en nosotros, eso ve, eso resalta, eso escoge mencionar. O sea, Dios nos ve con ojos tan cariñosos que se olvida de nuestras fallas y resalta las virtudes que Él mismo nos ha dado. De esa manera llegamos a ser hijos, hijas de estos gigantes de la vida cristiana, ¿verdad? Como Sara, como Abraham. Y los podemos imitar cuando hacemos lo correcto, hacemos lo que sabemos que es bueno y no nos dejamos llevar por el temor. El temor y el miedo son enemigos de la buena conducta, de esperar al Señor y de cultivar el adorno espiritual de un espíritu manso y pacífico. Y entonces, si han estado escuchando todo esto y dicen, ay, pero no puedo, es muy probable
que el problema principal es miedo y que lo que tienen que enfrentar con el Señor, lo que tienen que dialogar con Dios y poner en oración es precisamente ese punto: vencer el temor al hombre, a las consecuencias, a lo que puede suceder si seguimos el camino de Dios. Si pueden tramitar ese temor delante del Señor, si pueden recibir la ayuda de Dios en contra del temor, lo demás será mucho más factible, porque el miedo nos obstaculiza de avanzar con este adorno espiritual. Pero tenemos el consuelo, tenemos la confianza, ¿verdad? Sara tuvo sus problemas, pero Dios la ayudó. Igual todos, ¿verdad? Nosotros solitos, claro, no podemos. Pero con el Señor, con la ayuda de Dios, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Con Cristo puedo vencer el miedo. Con Cristo puedo cultivar un espíritu manso y pacífico. Con Cristo puedo someterme a las personas a las cuales me debo someter, aun cuando esas personas no me inspiran confianza por su carácter propio. Con Cristo sí se puede. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos expone, gracias por lo que nos llama a hacer y gracias por lo que nos dice de tu mirada cariñosa para con nosotros. Te damos gracias, oh Señor, que a final de cuentas lo que se recordará de nosotros en tu presencia no es los pecados, las deficiencias, las debilidades, sino es lo bueno que se puede mencionar de nosotros. Algo bueno que también es tu don exclusivamente. Señor, ahora que llegamos a participar de la Santa Cena, pedimos que recibamos de la plenitud de Cristo lo que necesitamos para seguir adelante con el embellecimiento espiritual al cual tú nos mandas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.